Cuando digo que la temporada de Golden State está siendo muy, pero que muy complicada. Pero sí que quiero aprovechar esta intro para hacer un resumen de una 2023-2024 que está siendo muy emocional, muy dura, está siendo todo un desafío para el equipo dirigido por Steve Kerr. Comenzamos la temporada con el debate de si Chris Paul debía ser titular o no. Es algo que se comentaba en muchos medios de cabecera nacional en Estados Unidos y por supuesto también por muchos creadores de contenido y por muchos medios internacionales de si debía o no ser titular, de si encajaba o no con Stephen Curry. Después tuvimos la lesión de Draymond Green que llegó antes del inicio de la temporada regular y eso obligó a que Chris Paul pasase al primer quinteto, pero el experimento no duró mucho y Chris Paul pasó al banquillo, aceptó ese rol porque dijo que estaba preparado para hacer cualquier cosa con tal de que el equipo ganase. Al poco de empezar la temporada, que es cierto que ahí los Warriors tuvieron un tramo, digamos, el más tranquilo del año, tuvimos el incidente, por llamarlo de alguna manera, de Draymond Green y de Rudy Gobert. Sanción de 5 partidos para Draymond. Después hubo una lesión de Stephen Curry en la rodilla, esto parece ya que ha quedado olvidado, pero en su momento hubo cierto temor por si podía haber un poco de lesión que fuese más preocupante. Por suerte, la resonancia reveló que no había daño estructural en la rodilla de Steph. Todo esto mientras se seguía hablando, por supuesto, de lo de Draymond y Gobert, que ahí Green pidió disculpas y Steve Kerr, después de primero haber hecho unas declaraciones, digamos, bastante grises para un tema tan grave como el que vimos, y así dijo que lo que había hecho su jugador era completamente inaceptable. Mientras tanto también hubo lesiones de Gary Payton II, que ha vuelto a jugar ahora pero ha estado con muchos problemas físicos durante todo el año, y después de eso salieron las noticias de esa renovación estancada de Klay Thompson, que ya salió antes del inicio de la temporada regular, pero se volvió a hablar otra vez de que estaban estancados en la renovación, que no conseguían llegar a un buen punto y además coincidía con un momento de juego complicado para Thompson. Y ahí entonces ESPN publica que algunas personas en la organización de los Warriors estaban molestas con el nivel de condicionamiento de Wiggins de cara a la temporada, coincidiendo con un Wiggins que estaba mostrando su peor versión desde que llegó a los Warriors. Después de eso y después de la vuelta de Draymond, al poco tuvimos el incidente de Draymond con Nurkic y la sanción indefinida. Después de eso, y como veis está siendo un resumen saltando, pero porque no te puedes tampoco detener a comentar todos los puntos, Jonathan Kuminga salió a decir en The Athletic que había perdido la fe en Steve Kerr. Y sí, es cierto que no eran declaraciones literales suyas, pero lo comentamos en un episodio, eso no sale así por casualidad. Eso sale porque le interesaba a Kuminga y a su entorno. Después de eso, Chris Paul se fractura la mano izquierda y anuncian que después de pasar por quirófano va a estar varias semanas fuera. De hecho, cuando grabo este episodio, Chris Paul todavía no ha vuelto a las canchas. No recuerdo exactamente cuándo fue, pero si no me equivoco, creo que lo puedo tener incluso abierto por aquí. Lo de Jonathan Kuminga, sí lo tengo aquí abierto, el artículo de Athletic, fue el 5 de enero. 5 de enero. En fin, han pasado muchísimas cosas. Y mientras tanto, por supuesto, había miles de rumores de traspasos para el deadline, con unos Warriors que se daba por hecho iban a hacer movimientos importantes. Se hablaba mucho, por ejemplo, de Pascal Siakam antes de que fuese enviado a Indiana. Y de hecho, Shams Charania apuntó que fuera de Stephen Curry, todos los jugadores de la plantilla eran traspasables. Uno de los puntos más bajos de la temporada llegó el 11 de enero, cuando los Warriors reciben una paliza de los Pelicans en casa y los fans presentes en el pabellón abuchearon al equipo, algo que no estamos acostumbrados ni mucho menos a ver. Le preguntaron a Stephen Curry por estas palabras y dijo que efectivamente que es que no había nada que celebrar, que entendía el enfado de los aficionados porque era también su enfado. Vuelve Draymond Green justo en un partido contra los Memphis Grizzlies, una derrota muy fea que luego comentaremos, el punto más bajo de la temporada de Golden State, y entonces llegó sin ninguna duda la noticia más terrible de todas. Dejan Milojevic, el asistente del equipo, uno de los asistentes, sufre un infarto y es hospitalizado en Utah, después de que el equipo viajase allí para enfrentarse a los Jazz. Y horas después se confirmaba la tragedia. A los 46 años de edad, Milojevic fallecía. Hubo partidos pospuestos, hubo un mini parón muy necesario en la temporada de los Warriors, con un impacto emocional enorme y que sigue pesando a día de hoy, con imágenes de los jugadores sensiblemente muy emocionados y días que seguro fueron mucho más duros incluso de lo que nos podemos imaginar.
Pero la temporada tenía que seguir y tuvieron que seguir. Entonces fue cuando Shams Charania publicó que los Warriors estaban más que abiertos a traspasar a Wiggins y a Chris Paul. Y de hecho, en ese momento se daba por hecho que iban a salir ambos traspasados. Hasta Tim Kawakami, que luego también hablaremos de él, un insider de referencia cuando hablamos de Golden State, también dijo que lo más probable era que Wiggins iba a salir, lo daba por hecho, y que Chris Paul era el segundo jugador con más opciones de salir. Pero van pasando los días, Golden State va encontrando sensaciones, y de repente Anthony Slater publica en The Athletic que no harán un gran traspaso en el deadline. Y en los días siguientes, Brian Windhorst dice que no quieren mover ni a Draymond Green ni a Klay Thompson, y Jake L. Fisher dice que Jonathan Kuminga estaba fuera de las conversaciones para cualquier traspaso. Pero claro, seguían los problemas porque Klay Thompson no conseguía arrancar, seguía dejando momentos, tramos y partidos realmente malos. Incluso teníamos una imagen que no estábamos acostumbrados a ver, y era los Warriors cerrando partidos sin Klay Thompson en cancha, que estuviese él viendo los partidos y los finales ajustados desde el banquillo. De hecho, nos dejó alguna reflexión muy interesante sobre la frustración, sobre cómo lo estaba manejando y sobre consejos que le estaba dando Steve Kerr para que disfrutase de esta etapa final de su carrera. Y entonces, Mark Stein nos dijo que Dallas, que era uno de los equipos a priori más interesados en Andrew Wiggins, no querían a Wiggins, que querían, su primera opción era Kyle Kuzma, y que su plan B era PJ Washington antes que Wiggins. Como luego ha sucedido, podemos comprobar que esto efectivamente era así. Y el único movimiento que hicieron los Warriors fue enviar a Corey Joseph, un jugador que no estaba teniendo prácticamente minutos en la rotación, a Indiana a cambio de una segunda ronda, con el único objetivo de aliviar salarios, aliviar carga de cara al impuesto de lujo. Por supuesto, ya teníamos a Draymond reincorporado y tuvimos un nuevo episodio entre Green y Yusuf Nurkic, pivot de mis Phoenix Suns, y que yo estoy deseando que tengamos un Suns Warriors en playoffs. Era su trash talking, podía dejar gestos de los habituales de Draymond, pero es que es Draymond. Y lo cierto es que el equipo estaba funcionando mejor. Luego salta la noticia, ya superado el deadline por supuesto, de la llamada a Jeanie Buss preguntando por la disponibilidad de LeBron James para un potencial traspaso. Y es evidente, llegados ya a ese momento, que los Warriors estaban con mejores sensaciones, pero también se van al parón del All-Star con una derrota fea contra los Clippers. Es cierto que si no ves el partido y ves solo el marcador final, dices, oye, pues ha sido una derrota ajustada, pero no estaba Kawhi Leonard y los Warriors sufrieron otra remontada en su contra. Es la segunda que sufren contra los Clippers esta temporada después de ir ganando por dobles dígitos, y han tenido también alguna otra, como por ejemplo una de Denver que, bueno, terminó con ese tiro completamente absurdo de Jokic para ganar el encuentro. Y Stephen Curry, después de esta derrota contra los Clippers, salió a decir que eran todavía un equipo muy average, muy de nivel medio. Y si quieres un equipo average, en la NBA no vas a ningún lado. Y eso es completamente cierto. Todo esto que he contado y que he condensado es los 4 meses de temporada regular de los Warriors.